Bienvenidos sean. Le estaba comentando a los chicos, justamente el título del mensaje de hoy es En el ojo de la tormenta, y le estaba mostrando unas imágenes de lo que es. No sé si quieres volver a poner por favor las imágenes del... Ese es el mar de Galilea, que va a ser un tema del que vamos a hablar hoy. ¿Quieres pasar al lado del mar, por favor? Esa es una representación de justamente la historia que yo le estaba por empezar a contar. Yo les decía a los chicos que, bueno, muchos me respondieron que eso era un velero, un barco, digamos, y que estaba siendo azotado por una tormenta. Yo les decía que muchas veces a lo mejor nosotros podemos representar nuestro velero, nuestro barco, como nuestra relación con Dios, o nuestra estabilidad emocional, si quieres, nuestra estabilidad emocional, espiritual, económica, sentimental. Y las olas, las tormentas son todas esas situaciones que constantemente nos pasan a nosotros en nuestra vida cotidiana. Le decía que a lo mejor nosotros tenemos una visión muy clara de Dios, que sabemos que Dios es un Dios bueno, que a lo mejor, que bueno, que nosotros entendemos que si nosotros somos buenas personas, que si nosotros hacemos las cosas bien, por Dios, Dios siempre nos va a respaldar, que toda la vida va a ser color de rosa. Pero van a haber momentos en donde justamente a través de esa ventana, una vez que nosotros recibimos un piedrazo por parte de la vida, nos cuesta ver a Dios de la misma forma, porque no es lo mismo, le decía, ver a Dios a través de una ventana que está limpia. No es lo mismo ver a Dios a través de una ventana que está rota. Entonces justo les mencionaba a ellos lo que pasó en Mateo 14:22. Por favor, decía: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Cabe destacar también, no sé quienes conozcan un poquito de la Biblia, esto pasó justo después del milagro de la multiplicación. El milagro de la multiplicación era cuando Dios multiplicó panes y peces para una multitud de gentíos que estaban en la zona, que estaban muertos de hambre prácticamente. Entonces, bueno, a lo mejor nosotros por ahí estamos en una etapa de nuestra vida en donde constantemente poner que vivimos cosas buenas, tenemos éxitos, pero de la nada, ¿qué pasa cuando a veces nosotros sentimos que Dios nos manda a hacer las cosas por nuestra cuenta sola? Y eso fue lo que hicieron justamente con los discípulos. Decía que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado del mar de Galilea, mientras él despedía a toda la multitud. Después de despedir a la gente, o sea Jesús, él subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer él estaba solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Habíamos visto lo grande que era el mar de Galilea. Ya para ese entonces vimos justamente también la representación de la tormenta que estaba azotando a los discípulos. Decía que la barca ya estaba bastante lejos, zarandeado por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Fíjense que dice, en la madrugada. O sea, ¿cuánto tiempo hay desde el anochecer hasta la madrugada? Podemos hablar de horas. Muchas veces nosotros, en nuestras tormentas, a veces sentimos que Dios llega tarde, o que Dios no está. Justamente yo creo que la tormenta más grande no ocurrió en el mar. Yo creo que la real tormenta ocurrió en el corazón de los discípulos. Y yo creo que nosotros podemos identificarnos también con los discípulos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos en el medio de una tormenta? Hemos sentido que Dios nunca estaba ahí. Hemos sentido que Jesús nos abandonó en nuestro barco. Y lo peor es que no te da respiro. Hay veces que parece que nosotros entramos justamente en el ojo de la tormenta y ya no encontramos esa salida. Recibimos azotes, olas por todos lados, y las olas, los azotes pueden llegar a ser malas noticias, pueden ser un despido de un trabajo, puede ser un diagnóstico, puede ser un aborto espontáneo, puede ser una muerte prematura, pueden ser malas noticias, pueden ser accidentes, millones de cosas que cotidianamente nos pueden pasar. Pueden ser rupturas familiares, rupturas sociales, en pareja, divorcios, el abandono de un padre, el abandono de una madre. Y en esos momentos es cuando nosotros tenemos esa tormenta dentro nuestro y decimos: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me ve? ¿Será que Dios sabe?
Y a lo mejor, si bien esto fue horas, estamos hablando de horas lo que pasó, a lo mejor nosotros sentimos eso, que se está demorando demasiado. A lo mejor nuestra depresión, nuestro desánimo, nuestros problemas están durando más que horas. A veces duran días, a veces duran meses, a veces duran años. O a veces tratamos de ocultar esa tormenta y no nos damos cuenta que son tormentas que las llevamos desde que somos pequeños, desde que somos niños. Y en esos momentos cuando nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios dentro de todo eso? ¿Cómo no se van a sentir así los discípulos? Entonces cambió esa imagen que ellos tenían de Jesús, un Jesús que hacía milagros, que... Imagínense eso. Ellos estuvieron presentes, a lo mejor como nosotros constantemente también somos espectadores de muchos de los milagros que Dios hace en nuestra vida. A lo mejor quizás no somos conscientes, pero yo siempre digo, milagros pasan todos los días. Para mí es un milagro que yo siga vivo, habiendo millones de cosas que le pasan a toda la humanidad. Nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de seguir respirando. Y yo siempre digo que lo único que no tiene solución es la muerte. Imagínense estos discípulos que estaban en una situación literalmente de vida o muerte. No es fácil pasar por procesos en los que ya sentís que no puedes más. Y lo peor de todo es que rodeado de todas esas aguas, dentro de la desesperación y también del hambre y de la sed, ni siquiera para eso les podía servir los problemas, ni siquiera para eso les podía servir el agua del mar, porque el agua era salada y ¿de qué te sirve si vos tenés sed tomar agua salada? Es para peor. Y yo puedo representar eso cuando nosotros constantemente procuramos utilizar esos problemas, pero verlos de otro ángulo, y es como que nos forzamos a buscarle el lado positivo y tratamos de no sentirnos mal. Y estamos nadando contra corriente y no nos damos cuenta que eso nos termina desgastando muchísimo más. Dice, encima ya no solo estamos en el medio del mar, sino que el agua se nos mete también dentro del barco. Entonces ponerle que quizás nuestra seguridad es, bueno, me puedo meter dentro del barco, pero ¿qué pasa cuando ya el problema es tan grande que el agua se nos termina metiendo en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestro estado de ánimo? ¿Qué más nos queda a nosotros hacer en esa situación? Pero a veces yo siempre decía, obviamente los planes que ellos tenían quizás eran otros. Ellos no se imaginaban que Jesús mismo le iba a mandar a que atraviesen una tormenta. Pero muchas veces nosotros no somos conscientes de que para que los planes de Dios muchas veces triunfen, tienen que fracasar los nuestros. A lo mejor nosotros tuvimos muchísimas expectativas para este comienzo de año. Tuvimos muchísimas expectativas con nuestra vida en general. Nos prometimos no volver a pasar cosas que otra vez las estamos volviendo a pasar. ¿Saben por qué se lo digo? Porque en la Biblia también van a encontrar una historia muy parecida de una tormenta también. En ese caso Jesús estaba con los discípulos, Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta y los discípulos comprobaron el poder de Jesús, porque le despertaron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿por qué sigues durmiendo? ¿No ves que hay una tormenta? Nos vamos a morir todos. Y Jesús le dijo, hombres de poca fe, se levantó y le dijo a la tormenta, paren, que se pare, y paró la tormenta. Pero claro, ellos en ese entonces tenían esa seguridad de que Dios estaba presente. La diferencia con esta tormenta era que Jesús no estaba. Pero después decía en Mateo, ¿puedes ponerlo por favor? Mateo dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. A veces en esos momentos de tormenta tampoco somos conscientes de cuando Dios otra vez está volviendo a meterse en nuestra vida. A lo mejor nosotros ya creemos que no somos dignos de volver a tener a Dios o a Jesús en nuestra vida. Ya experimentamos esa soledad y es como que nos aferramos a eso. O a veces, lo que es muchísimo peor, nos acostumbramos, pero nos acostumbramos en mal sentido. Porque lo peor de acostumbrarse a la soledad es que no sabemos qué hacer cuando tenemos una buena compañía. Y déjenme decirles que no vamos a encontrar mejor compañía que la de Jesús. No van a encontrar la compañía, la amistad, el amor que les puede ofrecer Dios o Jesús en ninguna otra persona. Y eso era algo que a mí, por ejemplo, me costó muchísimo entender, porque yo era una persona que no sabe querer poco.
Y no me da vergüenza admitirlo, yo creo que, bueno, Dios me hizo con ese corazón por una razón, pero yo era el cabeza dura que lo desperdiciaba en personas que no valían la pena. Digo, obviamente no tengo nada en contra de las personas, todos somos creación de Dios y por supuesto yo amo a todas las personas, trato de amarlas a todas las personas por igual, pero lo peor era darle ese lugar que no se merecían ellos, pero que sí se merecía Jesús. Ese lugar como mi mejor amigo, ese lugar donde el día de mañana me pasa algo y a la primera persona a la que yo tengo que recurrir, que sea Jesús, que no sea un ser humano. No está mal tener una compañía, Dios se va a encargar de ponerte personas adecuadas en tu vida con quienes sí puedes confiar, pero jamás Dios te va a poner una persona en tu vida para que ocupe su lugar, jamás. Dios es un Dios celoso y como yo les decía, lo bueno del naufragio es que a nosotros nos ayuda a buscar más de Dios justamente, porque vamos a ser sinceros, cuando a nosotros nos va bien, yo, al menos, bueno, no sé cómo es su caso, pero a mí me va bien y no les voy a mentir, muchas veces me olvido de Dios, por así decirlo. No me olvido de agradecer, pero ya no lo busco como antes. No es lo mismo buscar con un corazón necesitado que con un corazón satisfecho. Yo creo que nadie busca de Dios estando satisfecho. Yo creo que si nosotros buscamos de Dios es porque entendemos que algo le está faltando a nuestra vida. Y justamente yo creo que es necesario que nosotros pasemos por tormentas para que nosotros volvamos a terminar de rodillas. Y era algo que a mí me costó muchísimo entender. Yo soy muy cabeza dura y literalmente a veces tuve que pasar millones de tormentas para entender que Dios merece el primer lugar en mi vida. Y que nadie más me puede dar lo que Dios me da. Y que solo Jesús me puede sacar de esa tormenta. Como terminó pasando justamente en el capítulo de Mateo, porque dice, Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Le respondieron, Señor, si eres tú. Pedro le respondió, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Y acá hay una cosa que a mí me marcó mucho, porque nuestra fe también se ve puesta a prueba en los momentos de tormenta. Y Pedro, a lo largo de la Biblia, lo van a conocer como un hombre con mucha fe, un hombre que servía mucho a Dios, pero en este momento no era ese mismo hombre. En este momento Pedro estaba luchando por su vida. Era tanta su ansiedad que tomó una decisión en fe. Porque no cualquiera en plena tormenta, porque justamente como yo les decía a ustedes, por lo general nosotros nos tendemos a refugiarnos dentro del barco. A nadie se le ocurre saltar al agua en plena tormenta. Pero sin embargo, esa fue una decisión, un acto de fe que tomó Pedro. Dice, Pedro bajó del arca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento calmó y los que estaban en la barca lo adoraban diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. A veces para que nosotros entendamos que realmente Él es el Hijo de Dios, tenemos que pasar por esas circunstancias. Y como les decía, yo creo que nuestros mayores actos de fe vienen de los momentos en donde no tenemos nada que perder. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, millones de veces. Es más, para conocer a Dios mismo, que yo decía, ya probé de todo, voy a buscar de Dios, ya no me queda más nada, ya lo perdí todo, ya mi relación con mi familia está deteriorada, no me funcionan mis relaciones, no me funcionan mis amistades, no logro sentirme bien conmigo mismo, me va mal en la escuela, me va mal en mi trabajo, ya me desahogué en personas, me desahogué en sexo sin sentido, me desahogué en jodas, me desahogué en alcohol, me desahogué en drogas. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Y Dios estaba ahí del otro lado, caminando sobre las aguas en medio de mi tormenta, esperando que yo tome esa decisión. Porque déjenme decirles algo, Jesús es un Señor y es un caballero y Él jamás nos va a forzar a nosotros. Pero sí, Él nos ama tanto que lamentablemente nos tiene que poner a prueba para que nosotros decidamos buscarlo a Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario que nosotros lleguemos a ese punto? ¿Quieres ponerme el versículo de Marcos 6?
52. Acá nosotros no podemos identificar muchos. Dice Marcos 6, 51, 52. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. Como yo les comentaba, a veces nosotros no somos conscientes de todas las veces que Dios estuvo en nuestra vida y terminamos con el corazón endurecido. ¿Qué significa que nosotros tengamos el corazón endurecido? Es como que no sabemos, un corazón duro no sabe recibir amor, no sabe recibir buenas cosas. Entonces, a lo mejor nuestras situaciones o todas las cosas que a nosotros nos fueron pasando, porque nosotros no entendíamos lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida en ese momento, hacían que nosotros pongamos duro nuestro corazón y no sepamos recibir eso que Dios tenía para nosotros. Entonces, nosotros muchas veces somos así. Yo me identifico mucho, al menos, que yo endurezco mi corazón y digo, no, porque ¿cómo Dios me va a bendecir de esta forma? No. Y lo peor de todo es que a veces nosotros pensamos que lo bueno que tenemos lo conseguimos nosotros solos, que Dios no tuvo nada que ver en eso. ¿Y cómo Dios no va a permitir que perdamos ciertas cosas? Pues ahí realmente se va a poner a prueba el lugar que ocupa Dios en la vida de cada uno. Una persona que a lo mejor está más enfocada en conseguir plata, pone a su trabajo primeramente el lugar que a Dios. Y si después Dios permite que a esa persona le quiten el trabajo, ¿va a buscar de Dios? Una persona que está necesitada de amor y busca a toda costa estar con una persona, y si después esa relación no funciona, ¿va a buscar de Dios? Entonces, no es necesario que nosotros tengamos que pasar por tantas tormentas, pero a veces sí es necesario que pasemos por otras. Fíjense lo hermoso del mensaje, que Jesús permitió que Pedro se hundiera, así como ha permitido que nosotros pasemos por malas noticias, por rupturas dolorosas, por decepciones feas, ya sean familiares, de un amigo, traiciones, engaños, infidelidades, deslealtades, malas noticias, accidentes, enfermedades. Pero Él, así como permitió que Pedro se hundiera, nunca permitió que él se ahogara. Entonces Dios va a permitir que a nosotros nos pasen cosas malas, pero jamás van a permitir que esas cosas nos puedan. Entonces yo siempre digo, una de las cosas que a mí me ayudan a afrontar mis tormentas es ponerme a pensar que Dios no me va a dar una lucha que no crea que yo no soporte. Entonces, si yo estoy pasando por una lucha, es porque Dios confía en mi capacidad de superarla. Y si nosotros queremos tener una vida de victoria en victoria, vamos a tener que tener una vida de batalla en batalla, porque nosotros no podemos conseguir una victoria si no tenemos una batalla. Nosotros no podemos ganar el partido si primero no jugamos el partido. Hay cosas que no caen del cielo, hay otras que sí, pero hay otras que no. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Y también dice Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones. No dice puede ser que tengan, no, dice tendrán aflicciones. Entonces Dios nos asegura que vamos a pasar por malas noticias. Dios nos asegura que vamos a pasar por malas cosas. Yo no sé qué tantas. Yo no te puedo decir, bueno, a vos te van a guampear. Yo no te puedo decir, a vos el día de mañana te va a abandonar tu mamá. O a vos no te puedo decir, el día de mañana se va a morir tu perro. No, yo no te puedo asegurar eso. Dios sabe lo que nosotros vamos a pasar. Dios ya sabe antes de que pase. Él dibujó nuestro camino. Entonces, Él también muchas veces tiene que corregir el nuestro para que nosotros volvamos otra vez a su sendero y que pongamos nuestra confianza en Él. Pero Él nos va a sacar. Hay que ser más como Pedro. Hay que tomar esa decisión y decir, bueno, Dios, ya está. Y salir de ese barco y caminar en fe y decir, estoy siendo atormentado, pero Dios, yo quiero buscar más de vos, yo quiero aferrarme en este momento a vos, no me sueltes, ayúdame, porque el humilde pide ayuda, pero el egoísta, el orgulloso, prefiere hundirse con todo y sus riquezas, con todo y su carácter. Entonces, una persona que tiene el corazón duro, sabe que lo duro se hunde,
Si ustedes tiran una piedra en el agua, se va a hundir. No, al nosotros endurecer nuestro corazón, lo único que estamos haciendo es hacer que nuestra carga sea mucho más pesada. Y no lo estamos ayudando a Dios a que nos sane. Entonces, si nosotros realmente queremos ser sanados, lo primero que tenemos que hacer es tomar ese acto de fe y acercarnos a Jesús. Yo no sé cuál será tu situación, yo no sé cuál será tu problema, ni siquiera sé si realmente ahora estás mal, pero a lo mejor mientras que te estaba hablando de todas estas cosas, a lo mejor te acordaste de algo que te hicieron, a lo mejor te acordaste de algo que pasaste, y ahora tenés una perspectiva totalmente diferente. Y déjame decirte que nunca estuviste sola, porque nunca estuviste solo, nunca estuviste sola. ¿Por qué? Porque hay trabajos que Dios hace pasando por encima nuestras sensaciones. Porque muchas veces, y a mí también me ha pasado que yo he dicho, ay, hoy no le sentí tanto a Dios en la iglesia, pero Dios hay veces que tiene que trabajar directamente con nuestro espíritu. Pero nosotros somos seres humanos demasiado sensoriales. Si lo veo, no creo. Si lo siento, no creo. Pero aunque nosotros no veamos, aunque nosotros no sintamos, porque los discípulos no sabían. Los discípulos en realidad lo veían, pero no lo creían. Tenían un velo, tenían esa ventana rota enfrente de ellos, que no les dejaba ver con claridad que Jesús sí estaba. Entonces yo creo que tenemos que empezar a aclarar un poquito nuestra mente. Para eso hay que liberarnos de todo eso que nos estorba. Pueden ser problemas familiares, como les dije, pueden millones de cosas. Yo no sé cuál será tu problema, pero hoy yo te quiero dar esa oportunidad que Dios te da siempre. Hoy quizás Dios me utiliza a mí para yo darte este mensaje. ¿Y qué más quisiera que en este momento tomemos la decisión, y me incluyo, de decir: Dios, yo te entrego esto que me está afectando? De ablandar nuestro corazón y decir: papá, me está pasando esto, ya no sé qué más hacer, ya no sé qué camino tomar, pero te lo entrego. Ya intenté con 1000 cosas y todavía no me siento satisfecho. Quiero darte ese lugar que te mereces. Así que me gustaría que en este momento, si quieren ponerse de pie y cerrar sus ojos, mientras tanto yo quiero orar por ustedes. Ustedes pueden hacerlo también. Si yo les digo que cierren sus ojos, no es porque voy a hacer algo raro, es simplemente para que ustedes se concentren, pero como ustedes quieran. Pero la idea es que ustedes se sientan cómodos de hablar con Dios. Y va a sonar una música, la idea es que suene un poquito fuerte para que el de al lado no chismosee lo que ustedes pasan, pero que ustedes tomen esa decisión y digan: Dios, porque yo puedo orar por ustedes, pero yo no puedo caminar por ustedes. Ustedes tienen la oportunidad de hoy salir del barco y decirle: Dios, te entrego esto, y yo voy a orar mientras tanto por su decisión. Así que va a sonar una música, yo voy a orar por ustedes, y mientras tanto ustedes oren por esa situación, ustedes oren por ese problema. Señor Jesús, papá, hoy les he compartido lo que creo pusiste en mi corazón. Acá hay seres humanos atormentados, acá hay seres humanos que pasaron por tormentas, acá hay seres humanos que pasaron por aflicciones, papá. Yo no sé cuáles serán sus problemas, Dios mío, pero hoy, papá, yo te pido, Dios mío, que te lleves toda carga, que te lleves toda insensibilidad, toda dureza, papá, todo problema. Yo no sé cuáles serán sus situaciones, Dios mío, pero tú los conoces tanto que has estado con ellos, papá. Hoy, papá, yo te pido, Dios mío, que te manifiestes en su vida de una manera sobrenatural, que les hagas sentir, papá, que le hayas mostrado que tú has estado con ellos, Dios mío. Papá, yo los bendigo, abrázalos, Señor, abraza, Señor, esos corazones, quebrántalos si es necesario, papá, con tal de que no se endurezcan. Papá, tú permites que nosotros pasemos por tormentas. Nosotros muchas veces queremos flores, muchas veces queremos rosas,
Pero las rosas también necesitan de días lluviosos. No solamente se alimentan o se forman o crecen con los días soleados. Y lo bueno es que nosotros no es necesario que te pidamos lluvia. Tú las mandas igual. Aunque no nos guste, pues somos seres humanos, ninguno nos gusta pasar por situaciones dolorosas. Pero hoy entendemos que son necesarias para que seamos fuertes. Papá, quizás muchas veces nos hemos enfocado más en ser fuertes que en ser felices. Pero tú luchas por nosotros, papá. Permitirnos, Dios mío, entregarte todo esto que nos está afectando. Hoy bendigo, Dios mío, cada cosa que les afecten a ellos. Cada cosa que ellos te entreguen, papá. Y yo intercedo, Dios mío, en esta hora para que tú sanes su corazón, para que tú te lleves toda carga, para que tú te lleves toda aflicción, toda angustia, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, papá, yo los bendigo, papá, y declaro que su relación contigo a partir de este momento mejora, papá, que te pueden conocer realmente por cómo sos, Dios mío. Papá, te pedimos perdón, Dios mío, por volvernos tan insensibles, papá, por volvernos independientes de ti. A veces no entendemos, Dios mío, nuestra falta de madurez. Papá, queremos movernos contigo. Queremos hacer lo que sabemos que te agrada, papá. Queremos confiar más en ti, Dios mío. Papá, perdónanos porque a veces nosotros nos enfocamos más en querer conocer tu voluntad que tu carácter. A veces queremos conocer qué es lo que vas a hacer por nosotros, qué personas nos vas a poner a nosotros el día de mañana para que nos casemos, qué trabajo nos vas a dar para que no nos falte nada, qué cosas buenas nos van a pasar o qué otras cosas malas para anticiparnos, papá, en lugar de conocerte, papá. Te pedimos perdón, Dios mío, te pedimos perdón, papá. Queremos conocer tu carácter, queremos conocer cómo sos, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. No queremos usarte de horóscopo, papá. No queremos usarte, Dios mío. Lo que tienes para nosotros es aún mayor, papá. Tu palabra dice que esta leve y momentánea tribulación nos va a otorgar un mayor y eterno peso de gloria, papá. Papá, yo bendigo, Dios mío, sus tribulaciones, papá. Bendigo su carácter, su fortaleza, papá. Tu palabra dice que te fortaleces en nuestras debilidades. Y acá hay personas débiles, Dios mío. Creemos muchas veces que somos fuertes por poner nuestro corazón duro y no nos damos cuenta que eso lo único que hace es lastimarnos muchísimo más de lo lastimado que ya hemos estado, papá. Eso que para nosotros es una tormenta, para ti, Dios, es propósito, papá. Queremos que se cumpla tu propósito en nuestra vida. Enséñanos, Dios mío, a amarte más, a confiar más. Aumenta nuestra fe, papá. Yo bendigo la fe de cada una de estas personas, papá. Bendigo, Dios mío, su vida en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. Papá, gracias, papá. Gracias, Señor, por enseñarnos algo, papá. Gracias te doy yo principalmente porque ellos me prestaron atención, porque ellos decidieron venir a buscarte, Dios mío, porque ellos no vinieron por mí, vinieron por ti, papá, vinieron por ti, Dios mío, vinieron por ti para mejorar esa relación, Dios mío. Quizás otros ni siquiera saben por qué vinieron, papá, pero tú los llamaste y tú sabes, papá, por algo están acá. Por algo están acá las coincidencias, las casualidades, la suerte no existe, Dios mío. Lo que existe es el propósito, lo que existe son tus bendiciones, papá. Queremos llenarnos de tus bendiciones, papá. Quebranta y rompe todas las maldiciones que están operando en nuestras vidas y en la vida de estos chicos, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, papá. Cumple tu promesa a nosotros, Dios mío. No queremos irnos de este lugar igual a como vinimos, papá. Tal vez vinimos agotados, tal vez vinimos cansados. Tu palabra dice: venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo les daré descanso. Papá, hoy te buscamos. Danos energías nuevas para afrontar esta semana, papá. Bendice nuestra semana, bendice nuestra noche, bendice nuestro día. Cada esfuerzo, papá. A lo mejor en nuestra vida, papá, la gente
no vas a saber reconocer nuestros esfuerzos, pero tú sí, tú ves todas las cosas, papá. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén.